Entre el caos del cyberpunk y la esperanza del solarpunk hay una pregunta que lo cambia todo. Y se trata sobre si la arquitectura del futuro va a dominar la naturaleza o va a comenzar a convivir con ella. Desde bosques verticales de Stefano Boeri y la gradúa de Simón Vélez hasta incluso las formas imposibles de Zaha Hadid. Lo que está en juego no es solamente el diseño, sino también la supervivencia de especies. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de mi archivo personal, el cual el día de hoy vamos a estar hablando de unos temas que me estuvieron rondando mucho la cabeza estos días. Como ya habrán visto, vamos a hablar de muchos temas variados. Vamos a hablar sobre videojuegos, de algunas obras cinematográficas también e incluso de varios arquitectos que son muy importantes para este episodio. Así que prepárense porque lo que viene va a ser muy interesante. Como primer concepto, me gustaría que comencemos a hablar sobre el cyberpunk y cómo una de las figuras más influyentes, como ha sido Zaha Hadid, ha tenido un papel muy importante en este tipo de entorno. Para empezar, es importante tener en cuenta que el cyberpunk no hay que verlo simplemente como un tipo de estilo visual o de ambientación, sino que muchas veces va mucho más allá e incluso puede ser como un tipo de visualización que nos puede ayudar a qué futuro nos estemos acercando. El cyberpunk sigue un concepto muy interesante que es el high tech low life, que significa alta tecnología pero baja calidad de vida. Muchas de ellas se llegan a representar como ciudades muy gigantes, densas e incluso en cierto punto medio opresivas. Por ejemplo, para hablar un poco de algunas obras cinematográficas que me recuerdan mucho a este tipo de ambientación, me gustaría mencionar las películas como Akira, Ghost in the Shell, Blade Run, tanto la primera como la segunda parte, que las dos son magníficas, The Matrix, y para indagar un poco más en un juego que es Cyberpunk 2077. Y para dar una pequeña introducción sobre lo que trata este juego, habla sobre una experiencia de mundo abierto, el cual se ambienta en una ciudad distópica en el que el ser humano y la tecnología son prácticamente un solo ser. Me parece un juego muy interesante porque tiene justamente esta ambientación de cyberpunk que estoy queriendo decirles. Me gustaría mucho en algún punto llegar a jugar este juego ya que me parece un juego muy interesante. Pronto estaré creando un canal de Twitch y de Kick en el cual estaremos jugando juegos muy interesantes. Seguimos hablando sobre la ambientación del cyberpunk. Muchas veces se presenta como un tipo de tecnología hiperavanzada en el cual se evidencian detalles muy interesantes como por ejemplo implantes cibernéticos, inteligencia artificial bastante avanzada y realidades virtuales que muchas veces se llegan a modificar con el cuerpo humano real. Pero aunque todo este tipo de avances tecnológicos se muestren como desarrollo humano, en realidad no necesariamente significa calidad humana, porque se comienza a ver el cuerpo como un tipo de objeto o producto que lo comienza a deshumanizar. Y muchas veces también tiene un poder político muy fuerte, ya que el poder está ligado a megacorporaciones y a empresas tecnológicas. Y pareciera que literalmente las élites más importantes estuvieran en la parte más alta de la ciudad y el resto de personas pareciera sobrevivir en la parte baja de las calles caóticas. Por ejemplo, siguiendo un poco la filosofía que nos dicen en Ghost in the Shell, nos hablan mucho sobre cómo todo este tipo de tecnologías pueden llegar a que nuestra alma se pierda, lo cual hace que si perdamos nuestra alma dejaríamos de ser prácticamente humanos y nos convirtiéramos de alguna forma en máquinas de control y sin sentido aparente. También tiene una crítica muy interesante que incluso ya se puede evidenciar ahora, que es el tema de la soledad estando en un mundo hiperconectado. Este tipo de estética muchas veces llega a presentar con tipos de luces neón combinadas con oscuridad, pero al mismo tiempo también con un mensaje de tecnología más decadencia. Pero no todo necesariamente tiene que ser malo, y acá es donde entra un personaje muy importante de la arquitectura que ha sido Zaha Hadid.
Zaha Hadid ha sido una de las arquitectas más influyentes del siglo XXI. Nació en Irak y desarrolló su carrera en Europa, siendo incluso la primera mujer en ganar un premio Pritzker en el 2004. Su tipo de estética en sus estructuras es muy fácil de identificar, ya que prácticamente su identidad es usar curvas fluidas y también buscó romper con las líneas tradicionales. Saha es un personaje muy importante para el tema que estamos hablando, ya que ayuda a darle al cyberpunk un tipo de identidad diferente, llegándolo a mostrar desde un lado más premium y más limpio, a diferencia del cyberpunk tradicional que es mucho más oscuro y caótico, ya que gracias al estilo que tiene Saha, los espacios que normalmente se llegan a ver muy rígidos con su estilo que se vuelvan prácticamente estructuras vivas. Pero también tenemos que hablar de la contraparte del cyberpunk, el cual es el solarpunk, ya que no necesariamente hay que ver el lado negativo de las cosas y siento que el lado del solarpunk es ver la tecnología como un tipo de aprovechamiento para la calidad humana. El solarpunk, aparte de ser solamente una simple ambientación, también se presenta como un tipo de estética combinada con filosofía e incluso con política, casi como lo hace el cyberpunk. Pero en este tipo de identidad se comienza a ver cómo la naturaleza y la tecnología comienzan a coexistir juntas. Se comienza a ver la sostenibilidad como la base principal del solar punk y se comienza a evidenciar un estilo de vida mucho más humana, en el cual el cuerpo humano ya no se comienza a ver como un simple objeto, sino como un tipo de estructura viva que también siente. Y también lo hace con un estilo mucho más consciente y comunitario. A diferencia del cyberpunk, el solarpunk se comienza a ver como high tech, high life, que significa alta tecnología y alta calidad de vida, pero teniendo una armonía entre estas dos. Se presenta muchas veces como tipos de estructuras casi vivas, con muchas veces con energía solar renovable, demostrándolo como un espacio mucho más armonioso y respirable. Películas como lo son por ejemplo Nausicaa of the Valley, Black Panther y Avatar son claros ejemplos de cómo se puede evidenciar una ambientación mucho más solarpunk e incluso en películas mucho más experimentales como lo son Her. Hablando uno de los arquitectos que ha sido una de las bases más importantes para el solarpunk, tenemos a Stefano Boeri, que gracias a él fue que tenemos las bases para comenzar a ver la naturaleza como parte de la ciudad. Es un arquitecto italiano y es muy conocido por una de sus obras más famosas que ha sido el Bosco Verticale. Y él no quiso poner esas plantas simplemente por decoración. De hecho, es una forma de ecosistema integrado en los edificios e incluso hace que la vida urbana se comience a ver de una forma más humana. Utiliza no solamente la tecnología a su favor, sino que utiliza también el servicio de la vida. Sigue usando un tipo de estética futurista, pero esta vez Estefano lo hace de una forma diferente a como lo hace Zaha Hadid. Y también tenemos otro personaje muy importante que incluso es un arquitecto colombiano que es Simón Vélez. Se podría describir a Simón Vélez como el arquitecto que pudo convertir el bambú en poder estructural, convirtiéndose incluso en uno de los arquitectos más importantes de Colombia y demostrar cómo la gradúa, que es un tipo de bambú, puede ser tan bien fuerte y sofisticado como el concreto, llevándolo incluso a escenarios internacionales y a la arquitectura de alto nivel. Vélez lo que quiere buscar es sostenibilidad real y más allá de eso, conexión con la naturaleza y la tecnología, queriendo buscar a su modo no dominar la arquitectura, sino trabajar con ella. Y siguiendo con este segundo concepto y analizándolo con el primero, quiero que hablemos sobre nuestro tercer concepto importante, que es la preservación de especies y la arquitectura sostenible. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la preservación de especies con arquitectura?
pues ya les explicaré. Y es que para entrar un poco más de contexto, la preservación de especies habla de algo muy básico pero muy urgente, que es evitar que plantas y especies desaparezcan, buscando en el fondo proteger ecosistemas completos, ya que en realidad cada especie cumple una función en el ecosistema, ya sea polinización o control de plagas, o incluso algo tan simple como lo puede ser el equilibrio alimenticio. Y si una parte de ese ecosistema se llega a ver afectada o desaparece, no solamente afecta a ese ecosistema, sino que eventualmente nos termina afectando a nosotros mismos. Y problemas principales como los que hay ahora, por ejemplo, como la deforestación y la expansión urbana, son temas que hay que ponerlos a analizar mejor y buscar la forma de, como ya hemos visto en todos estos conceptos, integrarla con la naturaleza. Documentales como por ejemplo el de Nuestro Mundo Vivo, La vida en nuestro mundo, Nuestro universo y La vida en la noche son documentales que dejan evidenciar muy bien esta parte importante que tenemos que comenzar a analizar mejor con el ecosistema de la naturaleza. Si juntamos esta idea con lo que venimos hablando de arquitectura sostenible, tiene mucho sentido, ya que si llegamos a juntar estos dos conceptos juntos, puede ser una herramienta muy fuerte que nos ayude no solamente a convivir mejor con la naturaleza, sino también a lograr ese futuro que queremos crear, no solamente futurista, sino también con calidad humana. Algunos ejemplos pueden ser como los corredores ecológicos urbanos, los edificios con biodiversidad que, como ya les había dicho anteriormente, esas plantas no están simplemente ahí para hacer decoración, sino que son un recurso para que otras especies la puedan aprovechar. Y también diseños que respeten la naturaleza. La pregunta ya no es solamente el cómo construimos sin afectar tanto, sino que se convierte más bien en cómo construimos para generar y coexistir con la naturaleza. Videojuegos como lo son por ejemplo Cloudpunk, Solarpunk y Terranil son claros ejemplos de una buena ambientación Solarpunk, así que en algún momento también me gustaría jugar estos juegos. Y para concluir, no quiere decir que el futuro necesariamente tenga que ser oscuro, sino que trata más de qué acciones estamos tomando para acercarnos más al futuro que queremos. Si queremos un futuro más oscuro y caótico como el cyberpunk, o un futuro más limpio y equilibrado como lo puede ser el solarpunk. Te agradezco mucho por haber llegado hasta acá y nos veremos en un siguiente episodio hablando de más temas interesantes. Cuídense.